Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este espacio, porque nadie lo dijo. Estamos aquí en nuestra cabina de Caldero Radio, un lunes más, lunes 16 de octubre Así es. a la 1:08. Entramos un poquitito tarde, pero bueno, ya estamos aquí. Les recordamos nuestras redes sociales son Caldero Radio en Instagram, Facebook, YouTube, Psicología Hoy MX y Yolanda Vadillo Magallán, Psicología. Así es. Bienvenidos, que esperamos que tengan una linda semana. Está friito, ¿no? A ver si, Sí, si sube un poquito la muy frío temperatura. hoy. Hoy está frión. Sí, sí, Pero sí. bueno, estamos acá, con ustedes. Y bueno, hola Yoli, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal tu fin? Muy bien, muy bien. Sí, ya con un poco de frío que también Un poco de ya nos falta. hacía falta, ¿no? Porque este calorcito, pues sí está padre, pero ya no está muy normal. Ya empieza a dar un poco de miedo. Fin de semana de eclipse. De Eclipse, exacto. Sí, sí, yo me fui ahí a toda una ceremonia muy interesante mientras estaba el eclipse, en un lugar muy lindo, que luego ya vendrá ella con nosotros a hablar de unas cosas muy interesantes acerca de las barras. Ah, que ya la Y tenemos hasta agendada y todo, ¿no? ya, de Ujú. hecho, creo que es la invitada de la siguiente semana. Perfecto. Ujú. Y bueno, un lugar muy bonito. Yo la verdad es que no conocía muy bien Malinalco y me encantó, me gustó mucho. Em, Me parece un pueblito lindo y sobre todo es pet friendly por todos lados y eso, híjole, ya le sumó un punto Es que tú ya que viajas con tu perro, importantísimo en pero mi a vida que pueda todos comer lados. en todos lados con mi perro, ¿no? Eso me parece maravilloso. Entonces me gustó mucho. Y sí, pude ver el eclipse ahí, teníamos los lentes especiales, miles de cosas. Entonces está interesante y también está interesante desde el punto de vista de que, pues, sí puede es como una transformación, entonces Mm. creo que interiormente también lo puedes vivir Hay de mucha otras gente que es formas. muy sensible a esas cosas y que dice que estos fenómenos, ¿no? Tienen un impacto importante en sus vidas y en sus, como en el empiezo y el comienzo y el final de algunos ciclos y cosas. La verdad es que yo no soy tan creyente de eso, pero sí creo definitivamente que pues bueno, somos agua, cuando menos, ¿no? Y eso, Exacto, y los fenómenos astrales sí tienen como un impacto en eso. Y pues bueno, vamos a ver cómo nos va. Esperemos que a todos nos vaya muy bien exacto. después de este fenómeno. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema interesante. No sé, ¿lo quieres presentar, Yoli? Pues sí, hoy vamos a hablar, le pusimos como título Nombrando las emociones. Linda tarde, saludos, Leonor, gracias por escucharnos. Porque tú lo mencionaste hace unas semanas Ujú. acerca de un documental llamado Atlas of the Heart. Ajá. Pero bueno, no sé en español, el Creo Atlas del que, Corazón, o no creo que tiene como Atlas del Corazón, traducción. pero estuve investigando. Es un libro que sacó es una investigadora y psicóloga que se llama Brené Brown, es norteamericana ella, tiene muchos bestsellers y lo que a mí me gusta más de ella es que es investigadora, ¿no? Hace muchísima investigación y el último libro que sacó es que se llama Atlas of the Heart, que es Ujú. Atlas del Corazón, pero según vi todavía no está traducido al español. Ok, A lo mejor no lo encontré, pero haz de cuenta, busqué y no encontré como y de hecho es como lo que nosotros tenemos como base es la adaptación sí. del libro en un documental que está en HBO, Ajá. Es ¿no? un documental que independientemente de que puedan buscarlo, porque creo que vale Vale la la pena. pena, Ujú. yo la verdad es que no lo terminé todo, me quedé en el tercer capítulo porque sí creo que es algo que debes como saborear de alguna Digerir. forma, Sí. digerir. Entonces creo que sí, si lo pueden encontrar en HBO, vale la pena, ¿no? El Atlas del Corazón. Pero si no, lo que vamos a hablar hoy es por qué es importante, o sea, sabemos que hay emociones Ujú. y creo que principalmente en este programa hablamos un montón de eso, pero ya que hay emociones, nos damos cuenta que muchas veces no sabemos nombrarlas. Las vamos como sintiendo, experimentando y luego nos quedamos como en las básicas, ¿no? Ujú. Siento enojo, siento tristeza, siento miedo y ya. Y es que hay un montón. Ujú. Entonces, en el programa de hoy vamos a hablar de esas emociones y por qué es importante que cuando las experimentes las nombres. Exacto. Que además tiene parte de lo que me parece a mí más importante de esto es que detrás del sentirlo
y el nombrarlo, una vez que podemos nombrarlo, nos ayuda a reconocer exactamente qué es lo que estamos sintiendo, Exacto. ¿no? Porque si bien se habla en la psicología en general de 6 emociones básicas, si Sí, no me equivoco, ¿no? son 6. Que es alegría, enojo, disgusto, miedo, Tristeza. tristeza, me está faltando una. No sé. Ahorita la busco. Pero entonces, lo que es importante de esto es que detrás de esas enormes emociones Ujú. se derivan, ¿no? Muchas otras que son similares, pero que no son iguales. Y entonces, Sí. al poder separarlas y al poder nombrarlas, es en la manera en que nosotros. Asco. Asco. Ujú. Ajá. Perdón. A ver, vuélvelas a repetir. Miedo, tristeza, ira, alegría, sorpresa y Sorpresa asco. y asco. Ok, exacto. Entonces, detrás de esas hay muchas otras que Ujú. son como, podríamos decirle derivadas de esas, Sí, como es que sí y no, sí porque y no, justamente yo creo que en el documental, cuando ella empieza y lo a vamos a explicar. platicar aquí, ajá, cómo yo fui también escribiendo como estas Ujú, emociones que ella va poniendo, porque sí, es que sí es bien diferente. A sí. veces pensamos, por ejemplo, que la angustia y el agobio, y no, es muy diferente la Ujú, angustia, estar angustiado o estar agobiado. sí. Entonces, creo que irlo como desmenuzando, como dices, ayuda a darle un sentido Ujú, realmente a lo que ujú. estás experimentando. Y en esa medida también aprender cómo cómo afrontarlo, ¿no? Sí. O cómo yo estoy sintiendo esto y qué voy a hacer con esta emoción. Entonces, creo que sí es importante porque justo no se enfrenta igual, la angustia Ujú. que el, no sé, la vergüenza, por ejemplo, ¿no? O sea, se enfrentan de diferente forma y eso es como bien importante. Y sí creo que vamos por la vida muchas veces como que no tomamos conciencia de que estamos, que creo que es algo muy importante, estamos hechos de Ajá, emociones y sí. experimentamos continuamente muchas. Bueno, Ujú, o sea, primero una, luego otra, ujú, eh, pero muchas veces a lo mejor vas diciendo: "Ah, sí, estoy enojado", pero nunca te tomas el tiempo para, ¿por qué estoy enojado? ¿De qué estoy enojado? ¿Estoy enojado o estoy más que enojado? ujú, 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 Entonces, a mí me gustaría como empezar porque eso sí me llamó mucho la atención y yo lo veo justamente que trabajo con primera infancia, que no nos enseñaron a reconocer las emociones. Gracias, a mí en la escuela jamás, jamás. y fuimos en la misma, me dijeron: No. "Sí, lo que estás sintiendo es miedo y se siente, ¿y dónde lo sientes?". Nada, o sea, fuimos por la vida hasta la universidad, porque yo sí puedo decir que me fui hasta la universidad, em, pues, sabiendo que sí sentía cosas, pero nunca le puse a lo mejor las palabras adecuadas, a lo Ujú, mejor lo ujú. hacías, pues sí, a veces con tus amigas o, ¿no?, con tus padres o ciertas cosas, pero en realidad no te enseñaban. Pero, ¿qué tal el Baldor? O ¿Qué tal sea, las ¿qué ecuaciones que tal no el hemos Baldor usado que te lo nunca tenías jamás? que aprender y no tenías ni Sí, idea de sí, lo que sí, sentías? sí, ¿No? sí, sí, sí. Y entonces creo que es importante también, creo que el documental habla de 40 emociones, 38 emociones, Sí, creo que algo, sí. 32, algo así, pero el libro habla de 87. Guau. Entonces, creo que vale la pena, ¿no? O sea, si estás interesado en este tema, Ujú. creo que definitivamente el documental es una gran herramienta, ¿no? Te da como Sí. las bases, creo que es suficientemente profundo para entender a qué va, pero si después de verlo como que tienes más inquietud, el libro habla de 87 emociones y creo que ha de estar bastante, bastante interesante, ¿no? Y creo que algo padre de los documentales, bueno, para la gente que es visual, yo soy muy Ajá, visual, utiliza imágenes o escenas de películas, ajá, y eso creo que siempre nos ayuda. Ahorita a mí me gustaría que fuéramos como hablando algunas emociones y a lo mejor pensando, sí, en escenas o en cosas donde te ha pasado, porque creo que cuando lo ves de fuera ujú, y ves a la persona como en una escena del cine experimentando la emoción, incluso ujú, empatizas. ujú. Dices: "Claro, sí he sentido esto y no es lo mismo Que esto otro. que esto otro". Ajá, ajá. Creo que lo que es interesante es justo eso, que visualmente conectas con eso y hace como la comparación entre una y otra, ¿no? O Sí. sea, las que tienden a ser como similares, Ajá. hace la comparación entre una y otra y sí es muy claro, es como de una manera bastante objetiva decir, ah,
efectivamente no son iguales. Esta persona está experimentando esto y yo lo puedo sentir, Exacto. y esta persona está experimentando esto otro y también yo lo puedo sentir. Exactamente. Pero sí, creo que regresándonos a que no nos enseñaron, creo que es un buen aprendizaje, Sí. comenzando este programa, a que es importante hablar de ellas. Si está cercano también a seres pequeñitos, pues sí, Sí. cada vez más se escucha afortunadamente que los padres sí puedan conversar con Ujú. los niños. Hay muchísima literatura infantil que a mí me fascina, que habla de lo que sienten, en dónde lo sienten, qué van a hacer con eso, porque creo que si lo aprendes desde el principio, Claro, claro, entonces después sabrás qué hacer claro. con eso. Y también creo que tiene que ver mucho la familia, ¿no? Sí, y creo que ahora también estamos, nos hemos enfrentado a que los padres están cada vez más dispuestos, bueno, no que no hayan estado dispuestos, sino que están más sensibilizados a que está bien que sus hijos también los vean transitar ciertas emociones, ¿no? Sí, A que los padres no tienen que ser un como un yo siempre estoy bien y en esta casa no pasa nada, y exacto. no, porque creo que también eso hace, o sea, de chico no aprendes la variedad de Sí, emociones que no. existen, ¿no? No encuentras un referente externo en el cual te puedas conectar y puedas decir, bueno, esto que yo estoy sintiendo es lo mismo que vi, ¿no? Que experimentó X o y que está bien también y que es seguro, ¿no? Es seguro sentir eso, cuando menos en este ambiente. Y creo que es importante también que como justo, que como adultos, que a veces estamos rodeados de niños, puedan experimentar la variedad de emociones que hay, porque son un montón, ¿no? O sea, como dices, todo el tiempo estamos experimentando emociones. Sí, pues es algo que está en nosotros todo el tiempo. Ujú, Y algo que me gustaba del documental que lo habla al principio, y justamente ahora que hablamos de las familias y de hablar de emoción en la familia, no importa cuántos años tengas ujú, y cómo se componga tu familia, es que habla de que la conexión que tienes contigo mismo, ujú, si, si tienes una buena conexión, pues podrás hacer una buena conexión con los demás. Si tú no estás conectado con tus emociones, ujú, con lo que ujú. te pasa, con lo que sientes, y eso no quiere decir que seas perfecto, ¿no? Sino que puedas ubicar qué es lo que sientes. Si lo haces, puedes enseñarlo, Claro, claro, ¿no? pero creo que también esa es una, como es el eje, un poco el eje rector del documental, ¿no? Ella habla que en la medida en que nosotros somos capaces de reconocer, de nombrar y de transitar por nuestras propias emociones, eso nos permite ser más honestos, podría decirlo, más honestos Ujú, con nosotros mismos, ¿no? Como ser más nosotros mismos. Y en la medida en que logramos ser más nosotros mismos, es en la medida en que puedes hacer conexiones profundas con el otro. exacto, ¿No? Entonces, creo que esa es una parte muy importante, porque ella habla constantemente de del que yo me conozca y el que yo sepa qué está pasando, me permite también comunicarle al otro, y en esta comunicación y en este intercambio yo puedo hacer conexiones más profundas, exacto. que creo que en estos tiempos nos hace mucha falta. Exacto, porque yo no puedo entender a una mamá o a un papá cómo puede acercarse a su hijo. Y no, insisto, no importa, porque no nos imaginemos niños pequeños. O sea, Ajá, podrán claro, ser hijas adolescentes o como hijas como nosotros, nosotras. ¿no? Ujú, Que si él no identifica el enojo, ¿cómo podría hablarle a un hijo de, oye, entiendo que estás enojada? ujú, ujú, Estás enojada porque pasó esto y esto, pero ¿qué vas a hacer con eso? Si no lo puede reconocer ujú, él mismo, ujú, ella misma. ujú, ujú, ujú. Entonces, creo que empezar por uno mismo es una Que es es una clave difícil, pero importante. También ahí en el documental nos recuerdan, que a mí me encantó también esa frase, que somos una máquina de sentir. O sea, sí, vamos sintiendo sí, todo el tiempo. sí, Y el lenguaje es como es lo que le da también sentido a eso que sí, sientes en el cuerpo, sí. porque tú puedes ubicar, ayer, por ejemplo, veía, ahí sale, ¿no? En el documental, un cachito de esta película de La fábrica de chocolate. Ajá. A mí, particularmente, No me nunca gusta. me llamó la A atención. mí tampoco. Y hay una escena en que de verdad es como de las escenas más locas que he visto, ¿no? En donde y lo ponen como ejemplo, como angustia, Ujú, como ujú, no, más bien como ansiedad. ujú. Y es que ver la escena me angustió. Yo dije: "¿Cómo puede que
¿Quién vio eso? Porque era una película para niños. Porque es un viaje en ácidos, ¿no? Eterno. A Sí. mí la escena realmente me puso ansiosa. Ajá. Entonces, es cierto, vamos, o sea, estás viendo una cosa en la tele y experimenté la Ujú, ujú, ansiedad ujú, con una escena. ujú, ujú. Ahora lo puedes ir ubicando, o sea, yo en ese momento sí dije: "Sí, lo que estoy sintiendo es esto". Ajá, Luego, entonces, ahí viene el tema como del lenguaje, exacto. de que aprendamos a diferenciar por medio del lenguaje, Ujú, ujú. qué es lo que sentimos. ¿Qué es lo que sentimos? Sí. Porque también ella habla que neuronalmente, al nombrarlo, le da como una o sea, al significarlo le da otro, como que tiene otro componente, ¿no? Si yo lo significo como enojo o si significo como frustración, los caminos que voy a necesitar para resolverlo son diferentes. Sí, Entonces, que al decirlo, sí se me va a complicar la vuelta o se me va a facilitar la vuelta, si es que es exactamente. correcto o no es correcto el término como tal, Sí, ¿no? Entonces, creo que es importante sí darle el nombre correcto, ¿no? Al final hablamos ¿no? Nuestro lenguaje es justo eso, intentamos darle el nombre correcto a las cosas, pero en este caso tiene particular importancia por eso, porque emocional y vivencialmente sí sí se resuelve o sí se transita diferente. sí, totalmente. Por eso la importancia del lenguaje. Exacto, exacto. Y luego entonces ella va hablando, bueno, yo, o sea, como creo que algo que a mí me sirvió fue poder escuchar las distintas emociones Y y las decir y las definiciones. definiciones, Ajá. ¿no? Que nunca, insisto, nunca nos las enseñan, Nunca. ¿no? Y entonces empieza a hablar, por ejemplo, primero de la angustia, Ujú. y de hecho utiliza un cuadro, Ajá, una pintura en donde está una madre que acaba de perder como a su cría, ¿no? Está ajá, muerta ajá, la cría. ajá, ajá, Y realmente la pintura es angustiante, porque ella, no sé si es un borrego o qué es, está llorando, está ujú, ujú. sufriendo, ¿no? Y pensaba, claro, qué angustia más grande, ¿no? Ver perder un hijo. Ujú, O sea, debe ser lo más angustiante que te ujú, puede pasar. ujú. Y luego entonces, pero a veces, por ejemplo, angustia es algo que no utilizamos mucho, si te fijas, No, al menos en nuestra cultura, o en sea, nuestra cultura ahora que lo dices, yo es algo que sí constantemente les regreso a mis consultantes, por ejemplo. Eso que sientes que es, ¿no? Es porque estamos más familiarizados, por ejemplo, con ansiedad. Es que estoy exacto. ansioso. Ujú. ¿Eso que sientes es ansiedad o estás angustiado? Es diferente, ¿no? Sí, Y sí hay veces que les cuesta como trabajo decirme, ¿no? Muchas veces es muy claro y me dicen: "Sí, no es ansiedad, es angustia", porque creo que también estamos más familiarizados justo como la nombramos más, estamos más familiarizados con la emoción detrás. Entonces, cuando no les hace como mucho sentido y les presentas una opción, es como, ah, sí, no es exactamente eso, sino es esto otro. sí. Y entonces creo que sí es más, nos es más difícil decir que estamos angustiados. Exacto, porque yo creo que la angustia, por ejemplo, no sé, ahí igual coméntenos, tiene que ver más con como con terror, con algo más fuerte, ¿no? Ahora decimos para todo, como tú dices, que estamos Ujú, ansiosos, y no, la angustia yo creo que es algo más profundo, ujú, ujú. ¿no? Que se siente más como en las entrañas, ¿sabes? Sí, como que creo que la angustia está más, más relacionada con una sensación de que tal vez no hay tanta posibilidad de Ajá, resolución, ajá, ¿no? Y es como de pérdida, parece. exacto, Ujú, ujú. exacto. Y es muy diferente Muy diferente. a sentirte ansioso, a tener un pensamiento ansioso ahí, de que la cabeza te está comiendo todo el tiempo y que estás pensando en lo que va a pasar, a estar angustiado, porque yo creo que en la angustia es, ya pasó, Ujú, ¿no? ujú. O O pasará, pasará, o está por venir. no, Ajá, pero es ajá. algo como muy terrible. Sí, sí, Entonces, sí. me pareció interesante como poder hablar de algo que muchas veces no definimos, que es la Ujú, angustia, ujú, y que yo creo que pues la vivimos todos en algún momento desagradable de ujú, nuestra vida, ujú, ¿no? ujú. Luego también habla de la sorpresa, por ejemplo, Ajá. que también
creo que ahí yo pensaba, no todos experimentamos tampoco la sorpresa igual, Ajá, ¿no? Porque sí. pensaba, no sé, por ejemplo, a ti no te gustan las fiestas sorpresas ni nada sorpresa, No, ¿no? a mí no me gusta, O no. sea, es un ejemplo, ¿no? Esa emoción Sí, a mí no me gusta, a ti a no mí te me es gusta, muy incómoda. O por sea, me ejemplo. es incómoda, me parece, no sé qué hacer y entonces me da como vergüenza, ¿no? O sea, como no sé qué hacer y como no sé cómo responder, siento que estoy siendo inadecuada. Entonces, claramente no me gusta sentirme Ujú, inadecuada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que evito las sorpresas porque no me gusta la ujú, sensación, ujú. ¿no? Entonces, a mí las sorpresas, gracias, no, muchas gracias, ¿no? Porque no sé qué hacer con eso. No sé Exacto. dónde acomodarlo, ¿no? Entonces, sí, y a ti te gustan. Sí, O entonces sea, dices, son emociones, ajá, estamos hechas de ellos, pero no las experimentamos de igual forma. no, Seguramente por mi, no sé, o sea, por mis experiencias de vida, ¿no? Por mi educación, no lo sé, no me molestan. ajá, Tampoco es como que, ay, muero por las sorpresas. No, pero no me molesta y a mí me gusta hacer ujú, sorpresas, ujú, ¿no? ujú. Eso es más como susto, pero también es como sorpresa. Por ejemplo, a mí, yo disfruto mucho asustar de repente a la gente, ¿no? Pero asustar no con algo feo, o sea, de salir del closet, Eso es ¿no? muy cruel, Yolanda. Pero porque no sé, como que, me gusta eso, pero volviendo a la sorpresa, creo que sí es algo que tampoco hablamos mucho, Ujú, ujú. y sí es una emoción, Sí, es una emoción. ¿no? Te puede sorprender desde lo más básico, que vayas saliendo en las escaleras del metro y te salga alguien, Sí, sí, con sí. una máscara, ¿no? Pero estás experimentando algo. Ahora, ¿qué hacemos? Hay gente que no puede dominar ciertas sorpresas o que a ti no te gustan, o pero cuando hablas de ellas, las puedes identificar. Exacto. Tú has hablado de eso, entonces yo sé que a ti esa emoción no te gusta. Ujú, ujú, ujú. Y entonces ahí es en donde puedes hacer conexiones más profundas, Exacto. porque tú no vas a, Pues no yo te no voy a voy a hacer algo llegar, sorpresa a exacto, ti, yo no voy a ¿no? llegar un día aquí y va a haber globos y me vas a decir feliz cumpleaños porque no sé, voy a saber qué voy a hacer, ¿no? Exactamente. Entonces, eso permite justo, ¿no? El poder hablar de ellas es, me parece un gran ejemplo, ¿no? En que podemos hacer conexiones más profundas porque yo ya identifiqué que eso no me gusta. Y como tú me quieres y quieres hacer una conexión conmigo, no vas a hacer cosas que sabes que no me gustan, Exacto. ¿no? Y además sí conoces como en otro nivel a la persona, Claro, porque claro. ya no es este nivel de, okey, tú eres Adrián, estás aquí en el radio, no, no, sino que cuando sabes esas cosas, o sea, Ajá, o estos temas de emoción de la otra persona, pues, evidentemente conectas más profundo. Por eso es exacto, importante hablar de las emociones, exactamente, ¿no? sí. Hubo una frase que a mí me gustó mucho Ajá, que no me acuerdo si la dice al principio o qué, pero dice que al transitar por las emociones solo tenemos 2 caminos, el del coraje o ujú, el de como la comodidad, ¿no? Ella les dice courage or comfort. ujú, Pero que no puedes tener las 2, ¿no? Y a lo que se refiere con eso es que el coraje de decir: "Le voy a hacer frente", o el comfort de no voy a experimentar la emoción, no voy a transitar esta emoción, me voy a quedar en así, plano, y entonces eso no te permite crecer, ¿no? Es como tal vez yo tendría que transitar por la sorpresa y aprender a que no tiene nada que ver con vergüenza, que no tiene nada que ver con, ¿no? A que no estoy tal vez defraudando a nadie si no grito y brinco de felicidad, ¿no? O sea, como a dejar las expectativas que yo creo que el otro tiene acerca de eso, sí, ¿no? Y entonces ahí estaría hablando de courage, ¿no? De que yo tuve como el coraje de enfrentar eso y de decir, a ver, ¿qué de esto no es lo que no me gusta? ¿Por qué no me gusta experimentar esta emoción? ¿Qué me está diciendo? ujú, O el comfort que te digo, Yolanda, no me hagas una fiesta sorpresa, porque no me gusta, ¿no? exacto. Entonces creo que sí, es muy cierto, ¿no? Creo que es muy cierto el que cuando nos adentramos a una emoción que aquí lo decimos nosotras, que no, ni buenas ni malas, pero cómodas o incómodas, ¿no? Es, pues sí, ¿no? De hacerle frente a qué es lo que no me gusta acerca de eso, ¿no? ¿Por qué me hace sentir incómoda cuando pues, a lo mejor no tendría que serlo, ¿no? O sea, en este caso diríamos que lo mejor sí es como el afrontarlo. Claro,
no dejarlo plano cuando tú sientes algo, sino decir que creo que es mucho el trabajo que ahora afortunadamente se hace, es reconocer la emoción y entonces, que eso sería afrontarlo Ujú. y decir, bueno, ya, ¿ahora qué voy a hacer con esto? Exacto. Si estoy enojada o si estoy con rabia, que es diferente, ¿no? Es Ujú. diferente el enojo a sentir rabia. Y entonces voy a encararlo, digamos, Ujú. voy a afrontarlo y qué voy a hacer con esto. Ahí Exacto. ya vienen como muchos caminos, porque puedes decirlo de una manera asertiva. Lo primero, y creo que lo más importante es que lo puedas reconocer, como ahora hacemos Exacto. con los niños, ¿no? De sí, entiendo que estás enojado y por eso me estás pateando, Ujú, ¿no? ujú, Pero no te voy a comprar ese juguete. ujú. Puedes seguir enojado si quieres. Pero esta expresión del enojo no es aceptable, ¿no? O Exacto. sea, Y creo que es lo mismo, de verdad, yo lo sí. digo con los niños, pero yo siento que es lo mismo con nosotros. Yo el fin de Sí. semana experimenté una cosa que me molestó. Yo estoy muy en contacto también a veces con mi enojo, ¿verdad? Entonces, que no me gustó y entonces me di cuenta que lo estaba sintiendo, reconocí que era enojo y entonces me di un momento para decir, bueno, a ver, ¿qué decisión voy a tomar con Con esto? esto. Ajá. ¿Me voy a ir de este lugar? ¿Me voy a quedar enojada? ¿Me voy a dar 10 minutos para tranquilizarme? Y entonces, bueno, tomé una decisión en función de lo que sentía Ujú. y ya, como que lo que siempre decimos, al aceptarla, o sea, acepté que estaba enojada Claro. y hablé de mi enojo, me molestó esto y esto, Ujú. ¿no? Y y ya, le puse un lugar, y entonces ahora sí, me esperé tantito, porque tampoco es como que se me quite en 2 minutos, y después tomé una siguiente decisión. Exacto. No bajo el enojo. Exactamente, sí. Y creo que esto es importante porque, muchas veces, sobre todo el enojo, nos mueve a hacer como cosas más inmediatas, ¿no? O sea, hemos hablado, creo que el enojo es una emoción más hacia hacer, ¿no? La Sí. tristeza es una emoción más hacia contener, Hacia hacia no adentro. hacer. Entonces, muchas veces el enojo, la rabia, ¿no? Que son como emociones más altas en ese energéticamente, ¿no? Nos hacen mover y hacer, y entonces también muchas veces tomamos decisiones no del todo acertadas cuando estamos en ese momento. Entonces, también creo que reconocer nuestras emociones nos hace más fácil convertirlas en fortalezas, porque si tú te das cuenta de lo que si tú alcanzas a reconocer y a nombrar lo que estás sintiendo, Perdón. te da la posibilidad de trabajar sobre eso, ¿no? O sea, yo estoy enojada, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? O sea, ¿qué me va a dar un mayor beneficio? ¿Irme de aquí? Que puede ser perfectamente, ¿no? O sea, estoy suficientemente incómoda para no poder soportar esto porque este enojo me está diciendo que están pasando sobre mis límites, que Sí, están, ¿no? O sea, que estoy haciendo cosas que van en contra de lo que quiero hacer y está bien también irte. O este enojo me está diciendo que puedo trabajar sobre eso que me molestó y puedo llevarlo a otro lugar, ¿no? exactamente. O sea, creo que transitarlas Ajá. puede ayudarte a que aprendas a vivir con ellas, o sea, es que es como cualquier cosa que Sí, reconoces, sí. ¿no? Es como los duelos, ¿no? Cuando reconoces que eso ya no está, eso es, no, no. Sí, puede ser un trabajo, una persona, ¿no? O sea, eso, o una expectativa, o sea. Exacto, es como, bueno, entonces ya estás en este estado de aceptación y puedes seguir adelante, Exacto. pero creo que digo, nosotras para nada caemos en la perfección, pero creo No. que hablar de esto es importante porque creo que sí hay mucha gente que va pasando por sus emociones sin ni siquiera identificar de dónde vienen, Ujú, ujú. porque también creo que cuando aprendes a hablar de tus emociones, empiezas también a identificar los puntos que las detonan. Sí. Y entonces empiezas a hacer tus propias estrategias para saber cómo actuar. O sea, yo puedo tener muy claro qué puede detonar, em, no sé, mi miedo Ajá. por alguna experiencia que tuve, porque entonces lo que hago es que, pues, intento no exponerme a Ah, esas situaciones que a mí me dan miedo. ujú, A lo ujú. mejor a ti no, a mí sí. Entonces, pero porque este autoconocimiento de mis emociones me ha llevado a decir: "Oye, a mí hay ciertos lugares donde no me encanta estar". O sea,
Ajá, ajá. Y entonces me alejo de esas experiencias, ¿no? Yo no veo películas de terror. Yo Veo un tampoco. terror más intenso que es el humano, ¿no? O sea, luego hay gente que me dice, o sea, no manches, no ves terror, Sí, no ves un sí, sí, payaso, ya me acordé de las películas pero que ves ves y unas tú sí. pelis que Sí, sí, de sí, tráfico ajá, de o sea, mujeres y sí, unas sí. cosas que yo te digo que yo no Que a entiendo por mí, qué ves. o sea, no me parece tanto, o sea, me parece que es importante como también conocer ese lado de la humanidad, pero a mí, si me pones una película Tú le con tienes terror a los payasos de payaso, a mí Sanborns. no me hace gracia que Sí, pongan un payaso en ningún lugar. y menos de terror, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues no me expongo a ciertos lugares Claro, donde lo claro, hacen, claro. ¿no? O porque sé, identifico Ujú. esa emoción en mí. Claro, claro. Me alejo. Estoy hablando de una bobada como un payaso, pero creo que lo podemos ver en muchas emociones que Muchas, sentimos, muchas. ¿no? O si sabes que hay algo que detona tu enojo, ¿no? Cuando no comes o cuando, Ujú, no ujú, sé, ujú. creo que empezar a identificarlas te prepara de verdad para vivir mejor. O cuando menos identificar que si cuando yo tengo hambre me pongo de mal humor, ese enojo no es que yo esté enojada contigo, Ujú. sino que estoy enojada porque tengo hambre, Sí, ¿no? O sea, lo que yo tengo no es un enojo hacia nada ni hacia nadie, es un enojo natural ¿no? O sea, por una baja de, voy a mentir porque no sé, pero de, no sé, sí, de energía, de glucosa, glucosa, de de lo que tú quieras, ¿no? Pero, o sea, también identificar como esas variantes es bien importante, ¿no? Y ahora que hablas del enojo, unas que me gustaron mucho fue la diferencia entre enojo y decepción, ¿no? Que ujú, ella habla mucho que pueden también confundirse fácilmente, que cuando algo, justo lo que hablábamos, ¿no? Que cuando tenemos a lo mejor alguna expectativa, algún plan, y no se lleva a cabo, ujú. podemos creer que estamos enojados, pero a veces estamos decepcionados. Y esa Exacto. diferencia es crucial, ¿no? Porque el enojo, o sea, sí me dice cosas, pero si yo estoy decepcionado acerca de eso, puedo trabajarlo como hacia lograr, como darle la vuelta, ¿no? O sea, puedo decir, bueno, esto estoy decepcionado y qué otras opciones tengo para tal vez lograr eso, ¿no? En cómo le doy la vuelta, cómo puedo, si esto me trae esta emoción, seguramente hay otras opciones, ¿no? O Sí. sea, si mi expectativa estaba puesta ahí y no lo logré de esta forma, tal vez o tengo que cambiar mi expectativa acerca de eso, o tengo que buscar otras opciones que me acerquen, o a lo mejor tengo que redefinir y creo que eso vale la pena también explorarlo. Exacto. Y sí, ahí mencionas otras 2 muy interesantes, ¿no? Porque yo siento que el enojo va más hacia como la fuerza, ¿no? No sé, como diferente, o sea, incluso le veo un color diferente Ujú, a cuando dices decepción, ujú. que decepción tiene que ver más como con un dolor, Ujú, ¿no? ujú. Como con Con pérdida también tristeza, un poco. con pérdida, ajá. Ajá, ajá. Y como dices, saber identificarlas, o sea, el poder diferenciar un enojo de estar decepcionado, sí te hace que tomes decisiones Claro. distintas. Porque desde la decepción, creo que puedes decir como, no sé, ¿no? Una persona que te decepciona. Ujú, O sea, a lo mejor dices, híjole, ¿no? Qué triste, o sea, voy a transitar un poquito hasta por lo ujú. melancólico, ¿no? Por este dolor que me causa que la persona haya hecho esto. Y en el enojo, no, Ajá, no, ajá. no, no, No yo puedes no ser creo como que empático de alguna forma. sí, Ajá. no creo que transites por, ay, a ver, incluso en la decepción puedes llegar hasta pensar, ¿por qué esta persona lo haría? Ajá. Ujú. ¿No? Y bueno, ya dependerá de ti, pero a lo mejor puedes llegar a decir, a lo mejor es que tuvo un muy mal día, Claro, claro, ¿no? Me está claro. decepcionando, pero puedo, no sé, creo que transitas por lugares diferentes. Sí. Por ejemplo, ahora que hablas de eso, fin de semana tuvimos un evento Ujú, y estábamos hablando un poco cómo cuando o sea, nosotros estábamos sirviendo el evento y había mucha presión porque era mucha gente. ujú, Y entonces, ¿cómo puedes a veces interpretar que el otro está enojado cuando en realidad está presionado o está angustiadón, ¿no? O sí, está ansioso porque las cosas, y que si llegó el jefe o no llegó el jefe, o que si sí, las cosas, no, o sea, puede ser que justo, no, esa persona no está enojada con nosotros, o nosotros no estamos enojados con esa persona, no estamos serios, no estamos siendo mala onda, ¿no? Sino en realidad estamos haciendo nuestra chamba y estamos transitando por un montón de emociones
que tal Exacto. vez ahorita no tengo tiempo de contarte, pero también como que justamente el poder tú darte cuenta de tu propia emoción te ayuda a empatizar con el otro, ¿no? Porque a lo mejor si yo me di cuenta que yo estaba agotada y que a lo mejor no estaba lo más shiny, lo más platicadora como el día anterior, no significa que yo esté enojada con el trabajo de la gente, significa que estoy cansada. O sea, que Exacto. ya estoy agotada, que necesito, no sé, ¿no? Que tengo hambre, ¿no? También a lo mejor pasamos muchas horas sin comer, no sé. Y Y entonces hay que también preguntar. hay que preguntar, no hay que asumir, no hay que, pero si yo aprendo a leer en mí el abanico de emociones, me permite reconocer en el otro ese abanico de emociones, Exacto. ¿no? Y a lo mejor, no sé, pienso, se me ocurre que también preguntando puedes como, hacer más grande hasta Claro. tu abanico de emociones, porque igual, yo ahorita pensándolo, estaba con una persona y entonces yo veía que tenía cara pues sí, como de molestia. Ujú, Y entonces le dije: "¿Te pasa algo? ¿Te sientes bien?". Y me dijo: "No, llevo 3 días con un dolor de muela". ya. No, o sea, no estaba enojada, Ujú, no estaba triste, no estaba tiene un dolor de muela, ujú, no ha encontrado a su dentista y le está pasando mal. claro, claro. Y si no preguntas qué emoción o qué le Ujú, está ujú, pasando, o sea, no está enojada, tiene dolor, no sé ujú, qué emoción, en qué, emoción entraría, ¿no? Probablemente, pudiera ser hasta cierto estrés, claro. ¿no? Que esta persona en el documental lo define como algo que te supera, ¿no? Ujú, Te supera en el ahora, ujú, ujú, que es diferente al agobio, ujú. ¿no? Porque el agobio ella lo pone como algo, o sea, que agobiado es un nivel extremo, o Ajá, sea, que ajá. puedes dejar de funcionar. Exacto. Que es que como que te invade, ¿no? O Exacto. sea, te invade y te puede llegar a provocar que no puedas funcionar como sí, justo, ¿no? Ella pone Exacto. el ejemplo, creo que de cuando trabajaba en la cafetería, ¿es No eso? recuerdo. Creo que sí, creo que sí. Pero bueno, sí, o sea, pone Que el llega a un agobio punto que en que ella se se tiene sale. que salir del lugar y pide 5 minutos, y cuando regresa su manager le dice: "Vete a tu casa", ¿no? Porque estaba completamente que en inglés, creo que lo llaman como overwhelmed, ¿no? Ujú, Que es ujú. estás over, literal, Que yo creo que sobre. para nosotros es un poco como desbordado. Sí, creo que Cuando n tienes una persona ya desbordada exacto. emocionalmente por estrés, por tensión, muchas veces lo mejor es como, no, mejor Ajá, ajá. ale. Tómate un tiempo, ¿no? Tómate un tiempo. Y en el Ajá. caso ahorita, el ejemplo de la muela, ella puede funcionar porque Ajá, está trabajando, pero hay un malestar, claro, claro. además físico, que eso, por supuesto, que produce una emoción, Ujú, porque en su ujú, cara yo vi algo distinto. ujú, ujú. Entonces, pero qué importante preguntar. Qué importante preguntar. Eso también, se los digo una y otra vez a mis consultantes. Tú no vas a saber qué es lo que está viviendo la otra persona a menos que se lo preguntes, Ay, ¿no? O sea, qué bien. hay en terapia cognitivo-conductual hay algo que se llama, un error de pensamiento que se les llama, es Ujú. el error del adivino, y es: yo estoy adivinando por lo que estás pasando tú. Es que Yolanda me hizo esa cara porque está enojada conmigo. Es que esta chava, ¿no? Está con esa cara porque yo no, o Yolanda me canceló el café porque seguramente algo le dije en el radio y no le pareció, ¿no? Yo estoy intentando adivinar lo que tú estás pensando y eso no funciona nunca, nunca, No, nunca. Pregunten. Qué es lo que está pasando contigo? ¿Te puedo ayudar en algo? Que creo que esa también es una parte que decía ahí, ¿no? Que para lograr conexiones profundas necesitamos también preguntarle al otro qué necesita de nosotros, sí, ¿no? O sea, no nada más como, ay, Yoli, qué bueno que estás triste, qué lástima, vamos a hacer el programa, ¿no? O sea, si yo quiero tener una relación profunda contigo, sí es bien importante que yo reconozca tu emoción y la valide, pero también en ocasiones es como saber más de eso, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Necesitas algo no, porque muchas veces lo único que quieres es contar y lo único que quieres es hablar y lo único que quieres es que alguien te escuche. Y eso también hace relaciones bien profundas, ¿no? O sea, aquí estoy para lo que necesites. Oye, preguntar como para conocer, no para resolver, ¿no? Sino preguntar para conocer qué es lo que te está pasando, por qué estás viviendo eso, cómo yo puedo ayudar o cómo no puedo ayudar también. exacto. Y creo que esa pregunta es muy importante porque en el qué puedo hacer, vuelves a respetar este espacio del otro con Ajá, su emoción, o sea, no ajá. es decir, te veo enojada. Y entonces, ¿sabes qué? Yo creo que lo que vamos a hacer Es que es que tienes ajá.
No, o sea, que la persona reconozca lo que está sintiendo y después decir: "¿En qué puedo?". Ujú. Y desde ahí también le das la La opción. opción de porque a lo mejor está tan triste Sí, o en una emoción tan desbordada o en un agobio así que dice: "Nada, estar sola". claro. Perfecto. Dame un abrazo, vamos por un té, caminemos en el parque, Exacto. ¿no? O sea, ahora que decimos esto, me acuerdo de voy a ventanar a mi hermana un poco, que la amo, por cierto, pero hace unos años, justo en la pandemia, Ujú. estaba verdaderamente agobiada, ¿no? Porque estaba metida en su casa, chambeaba todo el día. La chica que le ayudaba en la casa no podía ir porque pues no podíamos exponernos y entonces tenía que, Ale es súper limpia y es súper ordenada y entonces tiene los días y calendarizados y todo, ¿no? Y entonces en algún momento estaba escribiendo en el chat, es que estoy agotada, estoy harta, necesito hacer la limpieza de la casa y no tengo tiempo y tengo que poner la ropa y tengo que cambiar las sábanas. Y entonces yo, ¿no? En el vamos a resolverlo juntos, porque así somos, le dije, Ale, pero no lo tienes que hacer todo hoy, o sea, tómate tiempo, hazlo el fin de semana. Y me contestó, no así, o sea, haz de cuenta que el mensaje decía como, no te estoy preguntando qué hacer, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Y entonces yo leí ese mensaje y me súper enfurecí, ¿no? Y minuto después me pone en bonito, ¿no? Y entonces yo en el otro chat con mi hermano, ¿no? Esta hija de, ¿no? Sí, ¿no? Y le digo, esta vieja, pues entonces que siga agobiada, no sé qué. Obviamente, después se quedó el chiste para siempre de en bonito, ¿no? O Ajá. sea, pero ya después yo lo pensé y dije, claro, Ale no me estaba pidiendo que le resolviera. Ale estaba mentando madres de su situación y era lo único que quería. No, lo único que quería es que le dijera, sí, yo estoy igual, o sí, está de la fregada, o sí, esta situación es terrible, ¿no? O quieres que te vaya a ayudar, o no sé, ¿no? O sea, pero ella no quería que yo le resolviera. Y lo entendí después de haber mentado madres y de habernos dejado de hablar, yo creo que 2 días. Pero claro, ¿no? Después dije, tiene toda la razón. Ella no me pidió que yo le resolviera. Y creo que ahí tiene que ver también con que no toleramos las emociones, Del como otro. ajá, como no nos educaron para eso, pero siempre podemos aprender más y más. Entonces, cuando a mí me pasa mucho también cuando estoy en una mesa y yo y mi esposo, pues sí estamos muy acostumbrados como a hablar de emociones, también psicólogos, Ujú, ujú. y que, o sea, hablas de algo y entonces la gente es como, híjole, o sea, como por qué nos cuentan qué sienten, ¿no? Ajá, Pues, porque no estamos que es tan normal, o sea, a ver, sí, tampoco vas contando la vida, ¿no? Es contar cómo te sientes, o sea, entonces yo luego digo, ¿para qué la gente pregunta: exacto. "¿Cómo estás?". O sea, para que todo el mundo conteste: "Bien, ¿y Bien. tú?", Ujú, ¿no? O ujú, sea, yo por eso, mira, ya ni pongo cómo estás, o sea, porque todo el mundo contesta igual ujú, y ujú, probablemente no está bien, ujú, a lo mejor está muy jodido ujú, y no lo va a decir. ujú. Hablando de esto de los chats, también ella habla, por ejemplo, ahora de Ajá, la importancia de los emojis, ajá, porque ajá. justamente, o sea, somos una máquina de sentir Sí, y por eso tenemos emojis, ¿no? claro. Ella decía que el que más utiliza es el de la carita así como, ¿no? O sea, con los Con los dientecitos así dientecitos y como los ojitos y redondos. me di cuenta que ella interpreta ese emoji de una forma que yo no lo interpreto. Claro. O sea, ella lo pone como de angustia, como de Ujú. y yo, por ejemplo, lo uso por si la regué. O Oh, sea, como me sí, yo equivoqué y es también. como Sí, yo sí, también, ¿no? yo O sea, también. entonces, qué interesante que hasta en los emojis ocupamos diferentes, Interpretaciones. ajá. Ajá, O ajá, pensaba, ella hablaba de vergüenza y de cómo en México percibimos la vergüenza, cuando aquí, por ejemplo, un sinvergüenza, ajá, ajá, o sea, ajá. es una persona, Que o te sea, ve la cara o sí, o sea, ella le explica como una chica de 12 años que sale en minifalda, la abuelita de Coco, dice: "Ay, ajá, qué sinvergüenza, muchacha", ¿no? ajá, ajá. El estadounidense no entiende que es un sinvergüenza, Ujú, o ujú. sea, como que no es algo que, ¿no? O, por ejemplo, enchilado, Ajá, o sea, nosotros ubicamos qué es estar enchilado, ajá. que para mí no es estar tan Tan enojado, enojado, o sea, estoy no. enchilada, es como estoy un poquito enojada. Estoy molestillo. Está Ajá, de molestilla, ajá, exactamente. ajá. Pero podemos ser amigos, ¿no? Después. Pero
Eso no lo entiende un Ujú. alemán, No, 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 ¿no? claro. Que no es lo mismo estar enchilado que estar ¿no? Ajá, ajá. Eso es otra cosa. Entonces, como también los emojis, la cultura, en todo está la En emoción. todo está la emoción. Lo que pasa es que no la reconocemos, creo que con el valor con Sí, que deberíamos. sí, Yo creo sí. que deberíamos de hacer otros 10 10 programas de programas, esto. porque Y además nos quedan 7 minutos y queremos Leti leer unos comentarios. exacto, Leti dice: "Hola, buenas tardes, saludos". Gloria, buenas tardes, muy importante el reconocimiento de nuestras emociones. Gracias, Gloria. Tomar conciencia de ellas es básica, buen tema, Ujú. gracias. Ya buscaré el documental, sí, búsquenlo, está en HBO, es de Brené Brown y se llama Atlas of the Heart. Vale la pena. José de Jesús, buenas tardes, saludos. Hola, José. Vas, si quieres. Exacto, en la ansiedad hay mucho de angustia, nos dice José, y sí, es cierto, ¿no? La angustia tiene que ver con un suceso del pasado y más aún del presente. En mi personal punto de vista, nos dicen también lo peor es cuando no se tiene con quién platicar esas Exacto. emociones. Pues sí, es cierto, pero las puedes platicar contigo mismo también, Desmenuzarla solito. ¿no? Bueno, nos ponen aquí muy buen tema y yo tengo otras por aquí, no sé si Gracias, quieres José, excelente la mencionarlas. conducción. Sí. Em, Yolanda Chilax, sí, ¿alguna recomendación para calmar la ansiedad y el estrés? Pues yo creo que un primer paso, Es el reconocimiento. exacto, es el Ujú. reconocimiento y la identificación, porque como decíamos, no es lo mismo la ansiedad que el estrés. Ajá, ajá, de acuerdo. O sea, estamos como en una época en que todo es estrés, pero no, es cierto, nos vamos a las emociones básicas y es importante Sí, distinguir entre una y otra. exacto. Ahora que estamos hablando de eso, busquen en internet hay varias versiones, pero hay una cosa que se llama el círculo de las emociones. Y justo parte de estas que decíamos que son como las principales, Sí, y luego es un círculo que va dando como muchas más opciones a como que se derivan de una de cada ellas. Y es súper importante porque mientras más vocabulario tenemos acerca de ellas, más podemos irlas identificando. También eso es cierto. es cierto. Leti dice, no es fácil identificar la emoción porque puede confundirse con otras Ujú, y además, una vez definida, saber qué se va a hacer con ella. Exacto. Este círculo les puede ayudar mucho a sí. empezar como a desmenuzar y a empezar a decir, ah, bueno, sí, no es esto, puede ser esto otro. Búsquenlo, es bien interesante. También hay que preguntar siempre y nunca asumir. Totalmente. Totalmente. Tienes razón, Claudio, porque asumimos. Y esta me encanta. Ayuda no pedida, ayuda no agradecida. Exactamente, Gloria, eso fue lo que pasó con mi hermana. Exacto. Así que hay que preguntar si la gente necesita ayuda. Exacto, A y veces eso no. es maravilloso, ¿no? O sea, a partir de ahí, me parece increíble que yo haya aprendido a que antes de dar un comentario, y ahora lo hago, ¿no? Ahora lo hago es, ¿quieres que lo resolvamos juntos? ¿Me estás pidiendo un consejo, me estás pidiendo ayuda o nada más quieres hablar de eso? Y me parece increíble, ¿no? Porque yo a veces tampoco necesito que me resuelvas, a veces lo único que quiero es que me escuches y que me digas, pues sí, sí está difícil, pero vas a estar bien, ¿no? O sea, ya has pasado por esto, Exacto. Y a ¿no? veces ni siquiera nada, Y ¿no? a Yo veces ahorita nada. pensaba, porque estaba, bueno, leía algunas películas que hablan de emociones, y así que yo creo que todas, pero recordaba una película que a mí me encanta de Matt Damon, Mente Indomable, Ah, qué buena es, sí. cuando el terapeuta se queda ahí, Ujú, ujú. ya llegó como a su límite, ¿no? El consultante, pero dice, pues yo ya no quiero hablar contigo ni nada, y dice, perfecto, pues nos quedaremos No aquí hablamos. 60 minutos sin hablar, que claro que está hablando lo que está Ujú, ujú, pasando, pero se queda. O sea, incluso ahí la persona para acompañar una emoción no hace nada. ujú, El ujú, terapeuta se queda callado durante no sé cuánto tiempo hasta que la persona eso ujú, necesitaba estar acompañada. ujú, Hay ujú. veces que hay que acompañar desde el silencio, Sí, de desde acuerdo. una caricia, desde un mensajito. Eso también es acompañar una Sí, emoción, sí, reconocerla y acompañarla. sí. O sea, a veces justamente es eso, ¿no? Yo no necesito, yo nada más sé que tú estás a lo mejor pasando por un momento difícil y te mando un mensajito de, Yoli, te quiero mucho, si necesitas ayuda, aquí estoy. No, Ujú. a veces eso es mucho mejor que a lo mejor vaya contigo y te lleve de la mano a que, ¿no? Vayas a Claro. X lugar, ¿no? Es que lo que tú necesitas es enfrentar esto. No, no, o sea,
lo vas a hacer bien, ¿no? O sea, esto es un periodo difícil, pero seguramente lo vas a resolver. Te mando un abrazo y estoy pendiente, ¿no? Eso, pero también tú me necesitas compartir a mí para que yo pueda hacer esas cosas, ¿no? O sea, Exacto. necesitamos ser, y que creo que aquí tengo la vulnerabilidad que ella habla mucho, que creo que ese lo debemos de Es que hacer un nos tema quedan un completo, montón. Ajá. porque la vulnerabilidad es bien interesante, pero yo tengo que estar o sea, tengo que tener la suficiente confianza con el otro de ponerme vulnerable, de Ujú. compartirle mi emoción para que esa persona también pueda estar ahí para mí, porque si no lo hago, no puedo esperar que los otros estén para mí tampoco, ¿no? Si yo no Exacto. comparto lo que siento y lo que vivo, no puedo esperar que el otro esté al pie del cañón. Así es. Y sí, creo que hay, como decíamos en un inicio, hay mayor conexión Ujú, claro. con las personas cuando puedes identificar junto con ellas lo que sienten. Ujú, Que no es fácil, no, ni lo vamos a lograr en un día, es algo que se aprende porque, insisto, no estuvo en nuestra educación exacto. ni en la de nuestros padres, pero sí creo que podemos aprenderlo, Sí. ¿no? Por lo menos a decir, a ver, ¿qué estoy? A tomarnos 2 2 minutos, segundos, sí, ¿no? bueno, 2 segundos, sí. ¿Cómo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? A mí me sirve muchísimo con los niños cuando, ¿dónde lo estás sintiendo? Ujú, Y luego, ¿qué? ¿Cómo? Si le pusiéramos una cara, ¿cómo sería? un color, una forma. Ujú, Exacto. ujú. Y luego pienso de verdad, son ejercicios que no son solo para niños, porque hay veces que yo digo, no, esto no es ni enojo, ni tal, ni tal, esto es tal. Ujú, ujú. Así que hablar de ellas creo que sería importante luego hacer como otro programa Sí. para hablar de muchas otras que a mí, la verdad, el documental me llamó la atención, que no las había yo identificado. Ajá, ajá. O no las usamos, ¿no? Están ahí en nuestro vocabulario, pero no, jamás las pones en tu experiencia personal y esa es la parte importante, ¿no? O sea, tener el vocabulario no nos sirve de nada si no aprendemos a aterrizarlo en nuestra vivencia, ¿no? Y creo que podría funcionar si buscan o el documental, que es muy claro porque visualmente con las imágenes y con los videos hace muy claro esto, pero también si se encuentra en el círculo de la emoción, como pensar en qué situaciones han vivido algo así, ¿no? Como situarlo en un momento particular de su experiencia puede ayudarles también a traerlo más como esto fue esto más bien, ¿no? Y traerlo más como a la vivencia cotidiana, Exacto, que puedan referirse a eso con más facilidad en un futuro. totalmente. Así que, bueno, pues yo me quedo con que somos una máquina de Somos sentir, una así que máquina de vayamos sentir. sintiendo, que tengan una excelente semana Sí, y nos vemos el próximo lunes en punto de la 1. así es. Estoy Gran tratando. programa, gran dupla, gracias, sí. Estoy tratando Nos de queremos encontrar que tanto. nos toca la próxima semana, Nos pero no encuentro. toca, creo que es barras, Creo ¿no? que ¿qué día es? Sí, Access. sí, barras de Access con Samara que viene Vamos a la hablar próxima semana. de conciencia Así es, por medio de un método muy interesante. así Así es. que Entonces, excelente semana para todos. Gracias por acompañarnos. Les mandamos un abrazo y tápense, cuídense. Ya empezó la semana de vacunación para la influenza y el COVID. Sí, exacto, sí, cuídense. cuídense Y mucho. yo también los invito, quien pueda, mañana en punto de las 9:30 por Canal 11. Vamos a hablar de un tema también bien interesante, que es cómo decir no a mi hijo. Muy bien. Con, ¿Sale? con Miss Yolita. Así es. Les Nos vemos mandamos el un próximo abrazo. lunes. Nos vemos el lunes. Chao. Chao, chao.